aquí tenemos entonces, estamos aquí en este pasaje, y la sección que vamos a ver en este momento es 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al versículo 14, aunque realmente esa sección está así, hoy no vamos a ver todo, hoy va a ser solamente la primera parte, es una sección bastante larga, y la segunda parte creo que quiero ponerle un poquito más de énfasis y con más tranquilidad verlo la siguiente semana si Dios nos permite. Entonces hoy solamente vamos a ver la parte 1. Por eso el título de esta predicación se llama Todo por el Evangelio. ¿Cómo se llama? Todo por el Evangelio. En España dirían a por todas. No sé cómo se conjuga ahí la cosa, pero en España dirían a por todas por el Evangelio. Todo por el Evangelio. Todo por el Evangelio sería el título de esta mañana. Bueno, aquí hemos visto cómo Pablo, un hombre que está ahí en la cárcel esperando a que lo maten por la causa de Cristo, utiliza los últimos momentos de su vida para fortalecer a su amado hijo Timoteo, porque sabe que él es clave en las iglesias de Dios. Ayer, escuchando un poquito al pastor Matías con relación a esta parte de 2 de Timoteo, él decía en este aspecto que la importancia que era la iglesia de Éfeso para toda esta región de Asia Menor y para todas las iglesias de la zona por el Imperio Romano. Recuerdan que yo les dije en algún momento que lo que se hacía en Éfeso se hacía en toda Asia, porque a Éfeso se lo llamaba la luz de Asia, la luz de Asia. Lo que significa que para Pablo era vital que Timoteo se afirmara, porque no solamente estaba en juego un hombre de Dios como Timoteo, que era tan valioso para la obra de Dios, sino que estaba en juego también la iglesia de Éfeso. Y si estaba en juego la iglesia de Éfeso, ¿qué más estaba en juego? Todas las iglesias de la zona estaban ahí también en peligro. Por eso Pablo utiliza los últimos momentos de su vida para seguir sirviendo al Señor hasta el final, y para animar a Timoteo y decirle: Timoteo, no es momento para desanimarse, no es momento para tirar la toalla, no es momento para dar el brazo a torcer, no es momento para avergonzarse, es momento de confirmar o afirmar que estamos dispuestos a todo por el Evangelio, a todo por el Evangelio. Y creo que esta sección es una sección también muy importante, porque Pablo va aquí a resaltar el Evangelio, y es lo que vamos a ver en la segunda parte dentro de 8 días, si Dios nos permite. Pero aquí empieza esta sección diciendo lo siguiente. Vamos a leerla toda para tenerla en nuestra mente, pero dice acá, versículo 8, Por tanto, ese está conectado con el anterior. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Entonces, Pablo lo que va a hacer aquí es ponerse un poco más firme con Timoteo. No es congruente vivir la vida cristiana con tibieza. ¿Listo? No es congruente vivir la vida cristiana ¿con qué? Con tibieza. Hay que vivirla con pasión, hay que vivirla con todas las fuerzas. Recuerdan esa frase que está de moda en estos tiempos, que dice: ¿vamos con qué?
con toda. A veces, esa frase puede ser interesante, pero prácticamente es lo que estaríamos diciendo aquí. O sea, sí vamos con toda, pero vamos con toda por el Evangelio, por la causa del Señor. Vamos a darlo todo. En el término futbolístico sería, vamos a sudar ¿qué? La camiseta y vamos a darlo todo por el Evangelio. No es congruente, no es consecuente, no es algo que se pueda decir que está bien una vida de creyente vivida con tibieza. Y vieron que, recuerdan ayer Apocalipsis, cuando el Señor dice en su palabra que porque no eres frío ni qué, ni caliente te voy a qué, por cuanto eres tibio. O sea, no estaba mal ser frío ni estaba mal ser caliente, porque por el contexto de lo que estaba pasando en geografía, en el contexto geográfico de la Odisea, estaba bien ser frío porque cumplía su utilidad, estaba bien ser caliente porque cumplía su utilidad, pero no estaba bien ser ¿qué? Tibio, estar en la mitad, tener una vida como iglesia, en ese caso en la Odisea, de tal forma que se pueda ver unos creyentes sin convicción, sin fuerza, sin pasión, dándole la entrada a cosas que no son correctas, a poner en la iglesia cosas que son del mundo, a no trabajar con el pecado y tratarlo como pecado, a no ser firme con el pecado. Eso no es algo congruente con la vida cristiana. Y Pablo está aquí poniéndose más firme con Timoteo. Ahora, la vida del creyente es una vida de entrega por el Señor que lo salvó y todo lo que compone esa salvación. La vida de creyente no se puede vivir ¿con qué? Con tibieza, y es lo que Pablo está aquí intentando decirle a Timoteo. Un dato más antes de entrar a los versículos. El apóstol habla de 4 conceptos en estos versículos. 4 conceptos en estos versículos. En primer lugar, ser activo en el ministerio. Ya lo vimos la sección pasada. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ¿qué? En ti. Entonces, ser activo en el ministerio. 2, no tener miedo o cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esto de timidez. Hay que pararse firme, y eso es algo también que para la vida de creyente es tan difícil, ¿no? A quien le gusta enfrentar situaciones, pararse firme, a veces es muy difícil, pero hay que afirmar la vida de tal forma que el creyente pueda pararse sin miedo y sin cobardía. Entonces, 4 conceptos: ser activo en el ministerio. Segundo concepto, no tener miedo. Tercer concepto, no avergonzarse, que prácticamente es lo que está rodeando toda esta sección, ese concepto de no ¿qué? Avergonzarse. Y por eso es que dice ahí, por tanto, no te avergüences, no avergonzarse. Y el cuarto concepto sería participar de las aflicciones por el Evangelio. Participar de las aflicciones por el Evangelio. Podríamos decir, ¿a quiénes les gusta sufrir? ¡Amén! ¿No? ¿No les gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir, a ninguno vamos a buscar el sufrimiento, pero si entendemos que por ser creyentes vamos a tener cierto ¿qué? Sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción. ¿Vamos a tener sufrimiento? Sí. ¿Por la causa de Cristo? Sí. ¿Eso es una realidad? Sí. Participar de las aflicciones por el Evangelio. Y todos estos conceptos están íntimamente relacionados. Activo en el ministerio, no tener miedo, no avergonzarse, participar de las aflicciones por el Evangelio. Todos están relacionados íntimamente. Pero desafortunadamente muchas veces el miedo a sufrir la oposición de los enemigos del Evangelio, o en personas que amamos mucho que se ponen en oposición al Evangelio, podría hacer que el creyente sintiera vergüenza y también se abstenga de realizar algún ministerio por esa vergüenza que tiende a sentir el creyente. Entonces, para Timoteo iba a ser importante recordar
que no se puede avergonzar del evangelio, y Pablo se lo va a explicar por qué. Pablo se lo va a explicar por qué. En la frasecita, para introducir los puntos, puse yo: ¿qué implica darlo todo por el evangelio? ¿Qué implica darlo todo por el evangelio? ¿Qué implica darlo todo por el evangelio? Y el primer punto, que es el único que vamos a ver en esta mañana, es tener la determinación de defender el evangelio sin vergüenza. ¿Listo? Tener la determinación de defender el evangelio sin vergüenza. ¿Qué implica darlo todo por el evangelio? Tener la determinación de defender el evangelio sin ¿qué? Sin vergüenza. Sin vergüenza. Y ahí sí podríamos decir sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Aquí dice Pablo en el pasaje, dice así, dice versículo 8, por tanto, entonces por consiguiente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, como resultado de un creyente que entiende que tiene ese espíritu, ¿qué tiene que hacer? No avergonzarse. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, tener la determinación de defender el evangelio sin vergüenza. Hay que tener una determinación por una actitud que debe tener el creyente, y esa actitud es: no te avergüences del evangelio. Bueno, ¿cuántos de nosotros nos hemos avergonzado alguna vez del evangelio? Sí, o sea, eso es algo muy natural, y creo que, bueno, no sé, puede ser que alguno no, pero en algún momento hemos tenido esa sensación de no decir que somos ¿qué? Creyentes. Intentar ir por el ladito y pasar rápido para que no se den cuenta de ¿qué? De que somos creyentes. Y puede ser que a alguno le ha pasado alguna vez. Yo creo que a muchos nos ha pasado muchas veces. Yo tengo una lucha tremenda cuando en algún lado me preguntan: ¿y usted a qué se dedica? Es una lucha tremenda ahí en mi corazón, de si yo les digo esto, ¿qué van a pensar? Si yo les digo esto, esa lucha en el corazón de avergonzarse por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha llamado a hacer, es una lucha constante. Gracias a Dios que cada vez más que va pasando el tiempo, cada vez se tiene más determinación de defender el evangelio sin vergüenza. Cada vez lo digo con mucha más firmeza, pero eso es algo que es natural del pecado en el ser humano, de esa vergüenza, pero es algo también que tenemos que trabajar hasta el momento en el que podamos tener esa determinación de defender el evangelio sin vergüenza. Sin vergüenza. Y miren lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 26. Vayan ahí a Lucas rápidamente 9:26. En el evangelio Jesús está diciendo lo siguiente. Lucas 9:26. Ese Lucas 9 desde el versículo 21, bueno, está hablando acerca de esas marcas del discipulado, ese versículo que de pronto es conocido en el 23, y decía a todos, él está hablando acerca de su muerte, ¿cierto? De que lo van a perseguir, lo van a matar, y dice el versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, tiene que estar dispuesto a todo por el evangelio, ¿cierto? Tiene que negarse a sí mismo por el evangelio. Tiene que estar dispuesto a tomar la cruz y seguirlo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿la qué? La salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y dice el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles y de los santos. Si alguno se avergonzare, ¿no? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Y Jesús le está hablando aquí a sus discípulos,
aquellos que van a tener que pasar por un momento muy difícil en su vida, en el que van a estar tentados a avergonzarse. ¿Y qué hicieron? ¿Se avergonzaron o no? Salieron corriendo. Y después, cuando había uno con tanta determinación a decir, estoy dispuesto a morir por ti, y viene y le dice, tú eras el que estaba con Jesús. No, yo nunca, sí. Tus palabras te delatan. No, yo nunca, sí, tú eras. No, yo nunca. Y cantó el gallo. ¿Se avergonzó o no se avergonzó? Bueno, él estaba preparándolos para este momento. El momento en el que van a tener que enfrentarse muchas veces en esa situación que se van a ver enfrentados o tentados más bien, a negar su fe, a negar su fe. Y creo que como está la forma de la frase acá, los que han estudiado el griego en cómo está escrito ahí esta frase, no quiere decir que Timoteo se estaba avergonzando de Pablo, sino que él se lo está poniendo como para prepararlo para el momento en el que él tenga que verse enfrentado a esa situación y que no sienta vergüenza. No te avergüences de dar testimonio de mí. Entonces, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. Lo que eso significa, ¿no? Una marca característica de un creyente genuino es ir creciendo hasta tener la determinación de no avergonzarse por el Evangelio. Los muchachos que están acá, ¿no? Los muchachos que están acá, los mayores que estamos acá, vamos a vernos enfrentados muchas veces a tener que pararnos firmes y decir que somos creyentes en Cristo Jesús. Vamos a jugar un partidito de fútbol. No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque es domingo en la mañana. ¿Y usted luego qué hace el domingo en la mañana? Y ahí empieza uno a pensar, ¿y qué le digo? Y si le digo esto, van a decir que soy fanático. Y si le digo esto, ¿qué van a pensar de mí? O ya se van a burlar muchas veces, o van a estar diciéndome cosas todo el tiempo. No, yo mejor no digo nada. No te avergüences del Evangelio. Y dentro de 8 días vamos a ver, el Evangelio es tan precioso y tan maravilloso que no podemos avergonzarnos de él. Vamos a vernos muchas veces enfrentados a eso. Entonces, el creyente que está dispuesto a darlo todo por el Evangelio, que tenemos que ser todos, es un creyente que tiene la determinación de defender el Evangelio sin vergüenza. La actitud, no te avergüences. Bueno, aquí podríamos pensar en varias cosas con relación a esto de la vergüenza. En primer lugar, la cruz era un símbolo de vergüenza. La cruz era un símbolo de vergüenza. Ustedes sabían que la crucifixión era la muerte no solamente más dura, sino que la crucifixión era la muerte más vergonzosa que podía pasar una persona, por todo el escarnecimiento que le hacían desde el lugar donde tenía que llevar la cruz. Prácticamente se hacía un camino para despreciar, para burlarse, para hasta quizás golpear. ¿Recuerdan esos momentos en los que uno ve, por ejemplo, a personas que están siendo linchadas? Que la vergüenza viene también, por ejemplo, en que le quitan su ropa y la desnudan para que quede totalmente desnudo y sienta la mayor ¿qué? Vergüenza. Es más, se cree que en la crucifixión las personas que crucificaban, las crucificaban desnudas. Y desnudas significa desnudas, completamente desnudas. ¿Para qué? Para que sintieran la mayor vergüenza. La cruz era un símbolo de mucha vergüenza. Y la cruz era la que Timoteo tenía que pararse firme y defender y predicar. Cuando nosotros tenemos una cruz en ese momento era un símbolo de mucha vergüenza. Nosotros la tenemos como el símbolo de que esa cruz está vacía y que el Señor se resucitó y no está muerto ahí en esa cruz. Pero la cruz es un símbolo, era en ese momento un símbolo de mucha vergüenza. Y él tenía que pararse firme a predicar acerca de esa cruz y a predicar de la cruz. También la resurrección y el mensaje de la resurrección era visto como una locura para esas personas en ese tiempo del mundo, en ese momento del mundo antiguo. La resurrección era un término muy loco.
Ese término resurrección llegó con el cristianismo prácticamente. No existía antes, porque los dioses paganos en ese momento nunca morían y mucho menos iban a resucitar. La resurrección era vista como una locura y Timoteo tiene que pararse con firmeza y con determinación a hablar acerca de la resurrección. De la resurrección. El mensaje del evangelio muchas veces tiene la tentación de amoldarse a este mundo para no sentir ¿qué? Vergüenza. Entonces, si nos parecemos un poquito al mundo, ¿cierto? Si nos parecemos un poquito a aquellos que nos están atacando, entonces de pronto así podríamos no sentir tanta vergüenza. Pero eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Si hay un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, el creyente tiene que pararse con determinación a defender el evangelio sin vergüenza. La iglesia no se puede acomodar a este mundo. La iglesia no se puede amoldar al mundo. La iglesia no puede decir, pero nos avergonzamos, nos es difícil pararnos firmes, aún con las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Hay un patrón de pecado que vemos en una persona y qué tan fácil es no amoldarse a él para que no sintamos esa presión y esa vergüenza de tener que ir a confrontarlo. Esa timidez de tener que ir a confrontarlo. Entonces, lo más fácil para nuestro corazón es ceder ante algunas cosas porque no queremos pasar por la vergüenza de muchas veces las consecuencias de eso. Si un padre se para firme con su hijo, ¿de qué tiene miedo? ¿De que su hijo qué? De pronto le agarre rencor. De pronto tiene miedo también de que su hijo se vaya, ¿cierto? Y de pronto también ahí enganchado a eso está en que, ¿y si mi hijo se va, qué? Pues hay dolor, hay tristeza, pero muchas veces la lucha en el corazón puede ser, no estoy diciendo que sea para todos, pero puede ser en el corazón, ¿y si mi hijo se va? ¿Qué van a decir de mí? Y ese que van a decir de mí inmediatamente te pone algo en tu mente. ¿Qué es? Vergüenza. Qué vergüenza que digan que ¿qué? Que mi hijo se fue. Qué vergüenza que digan que no pude como papá. Qué vergüenza y esa sensación de vergüenza y ese pecado de vergüenza me va a hacer muchas veces tomar decisiones que no confronten o que se amolden a lo que el otro quiere por no tener que pasar por esa vergüenza. Aún, por ejemplo, como pastor, pienso yo ahí en Timoteo, él estaba en otras circunstancias en el que podría llegar a sentir vergüenza. Recuerden que el contexto histórico nos está hablando de que la iglesia está siendo perseguida, de que Pablo está en la cárcel porque está siendo perseguido, de que las iglesias en general en el Imperio Romano están siendo perseguidas. Entonces él tiene mucha tentación, ¿no? De sentir vergüenza. ¿Qué van a decir? Si yo digo esto, voy a perder, por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, voy a perder el favor de esa persona. Si yo digo que soy cristiano, quizás voy a perder el favor de un amigo que es muy influyente. Si yo digo que soy cristiano, entonces me van a ver de una mala forma. Y yo pienso, por ejemplo, ahora como pastor, cuando tenemos que tomar determinaciones por el evangelio con mucha firmeza, en mi corazón está la lucha. Si ellos se van, ¿cierto? Si ellos se van, entonces, ¿cómo va a quedar la iglesia? Y tengo que examinar muy bien mi corazón, porque puede ser que en últimas, si ellos se van, la lucha en mi corazón es, ¿qué van a decir de quién? De mí como pastor. O yo mismo tengo la tentación de decir, yo no fui suficiente, yo no pude hacer un buen trabajo, qué vergüenza. No. No nos amoldamos a este mundo. Hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos sin temor, con determinación, sin vergüenza. Sin sentirnos avergonzados, porque si estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, ¿quién nos está respaldando? Dios nos está respaldando. Y si Dios nos está respaldando, ¿hay que sentir alguna vergüenza? No hay que sentir ninguna vergüenza. Entonces, Timoteo, no te avergüences. El mensaje del evangelio muchas veces
se quiere amoldar para no sentirse avergonzado ante este mundo. ¿Ustedes recuerdan ahí cuando Pedro y Juan salieron de delante del concilio ahí en el libro de Hechos? Miren ahí en los Hechos 5:41. ¿Listo? Hechos 5:41. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41. Pedro y Juan son perseguidos porque ya se acabó la vergüenza, vino el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ellos están llenos del Espíritu Santo, salen a predicar, los vuelven a traer ante el concilio, o los traen al concilio, y dice acá 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron ¿en qué? En libertad. Bueno, hasta ahí todo mal, ¿cierto? Todo mal, azotados, golpeados, no hablen más del nombre del Señor. Pueden tener esa sensación, esa tentación de sentir vergüenza por el Evangelio. No queremos ser ultrajados, no queremos que los judíos o otros nos vean de una forma mala, entonces mejor nos quedamos callados. Dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos ¿de qué? De padecer afrenta por causa de él. ¿Avergonzados? No. ¿Qué sería lo contrario de avergonzados según este versículo? Gozosos sería lo que sería el contrario. Gozosos de padecer afrenta, humillación por causa del nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud o qué debería pasar? ¿Cuál debería ser la sensación cuando a nosotros de pronto nos persiguen, nos ultrajan por causa del nombre de Cristo? ¿Deberíamos sentir qué? Gozo. Bueno, ya si nos ultrajan por el pecado es otra cosa, pero si nos ultrajan por hacer el bien, entonces estamos contentos y estamos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y eso no le digamos a él que es cristiano. ¿Para qué le decimos si eso él no va a venir? Entonces, ¿qué debería sentir? ¿Vergüenza? ¿Qué debería sentir? Gozo por haber padecido por causa del nombre de Cristo. Y no le digamos a ella que ella es la monja, la Santa María, San Querubín, San Querubina. ¿Qué deberíamos sentir en ese momento? Gozo por haber padecido afrenta por causa del nombre de Cristo. El pastor, si está estudiando en el instituto bíblico, el pastor, perdóneme, pastor. ¿Qué deberíamos sentir en ese momento? Gozo por padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. No, yo no voy. Bueno, no voy. ¿Por qué? ¿Verdad que es que usted no? Bueno, gozo por padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, decía Pablo en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1. Y muchas situaciones. Creo que una de las situaciones más difíciles para mí en ese aspecto fue un día en el que el lugar donde nosotros vivíamos anteriormente el año pasado y donde vivimos por 8 años, este hombre es ateo, porque como yo lo tengo como contacto de WhatsApp, este hombre es ateo, él se burla de los pastores, él se burla de las iglesias cristianas ahí en el WhatsApp, aunque después de que supo que éramos cristianos no volvió a poner nada de eso, que creo que eso fue bueno, pero un día vino a la casa, ¿cierto? No, quiero ver el apartamento, don Julián, quiero ir a hablar con usted, listo. Ese fue el día en que nos dijo que no iba, que teníamos que salir de ahí porque iba a vender el apartamento, y llegó la hora del almuerzo, y él estaba ahí como tranquilo, charlando con nosotros, y yo empiezo a transpirar, a sudar, porque llega la hora del almuerzo y Lili me mira y me dice como, o sea, no me dijo que lo saque, lo que me dijo fue, vamos a ofrecerle almuerzo. Y yo en ese momento pensaba, vamos a orar por los alimentos.
O sea, aquí en esta casa se va a orar por los alimentos, sí o sí. Eso no se puede quitar. Y yo estaba ahí sudando, y yo, ¿y ahora qué voy a hacer? En ese momento, con determinación, determinación para defender el evangelio ¿sin qué? Sin vergüenza. Y le digo a él, en ese momento le digo, don Jonathan, perdón, nosotros tenemos aquí la costumbre de darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Me permite y damos gracias a Dios? Y él dice, sí. Y oramos y le dimos gracias a Dios por los alimentos. Pero creo que ese es uno de los momentos más difíciles en la historia de mi vida, en el que tuve la tentación de sentirme avergonzado y no hacer lo que tenía que hacer, que era defender el evangelio, defender que somos cristianos y que no nos avergonzamos de ser cristianos. No nos avergonzamos. Es lo más lindo que pudo pasar para nuestra vida, haber conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces no nos avergonzamos. En la calle, cuando estamos en un restaurante afuera, oramos. Cuando estamos en el carro, no tenemos temor de decir a una persona que somos cristianos, que soy pastor, que la lucha también, por ejemplo, en una ama de casa. ¿Y usted a qué se dedica? Le pregunta el doctor. ¿A qué se dedica? No, yo soy ama de casa. ¿Y sus hijos dónde estudian? Estudian en casa. ¿Quién les enseña? Yo. ¿Y por qué hacen eso? Y las razones. ¿No me avergüenzo de qué? Del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Pedro y Juan salen del concilio y dice, miren el versículo 42 cómo termina ahí en Hechos 5, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Ahí dice, ¿no qué? No cesaban, no se cansaban, no interrumpían esa labor que era predicar. ¿A quién? A Jesucristo, mostrar que son cristianos, mostrar que son creyentes, mostrar que el Señor los ha salvado. No me avergüenzo del evangelio. Y si de pronto usted lucha con la vergüenza con relación a eso, entonces tome medidas para exponerse más a situaciones en las que va a tener que defender su fe. ¿Cierto? El estado de WhatsApp, ¿cierto? Muchas veces es una plataforma, pero de pronto no pongo eso porque es que van a saber que soy. O es que no pongo eso porque de pronto van a decir que soy muy ¿qué? Fanático. Bueno, no importa. Somos fanáticos porque, como dice el título de esta predicación, todo por el ¿qué? El evangelio. ¿Vamos con qué? Con todo. Bueno, otro. Un comentario que encontré con relación a esto de la vergüenza. Dice, la vergüenza es la compañera del temor. La vergüenza es la compañera del temor. Cuando uno siente temor, regularmente, ¿qué va a sentir? Vergüenza. O cuando uno siente vergüenza, va a sentir temor. Si se vence el temor, la falsa vergüenza, ¿qué va a pasar? Huye. Si se vence ese temor de enfrentarse a la situación, de resaltar o defender el evangelio, esa vergüenza va a huir. Y miren que lo que Pablo está haciendo es animarlo, exhortarlo, y Timoteo debió sentirse animado. No era que, como está escrito aquí en la forma gramatical, no es que Timoteo ya se estaba avergonzando del evangelio, sino que Pablo lo está fortaleciendo para que no se avergüence. Entonces seguramente esto animó mucho a Timoteo, le puso firmeza en su corazón para no avergonzarse. No tienes, prácticamente lo que Pablo le dijo fue de esta manera: no tienes razón para avergonzarte de mí en lo que no es vergonzoso, porque yo soy prisionero ¿de quién? De Cristo. Es decir, no es por un crimen o por una mala acción que yo me encuentro preso, le dice Pablo a Timoteo, sino que por su nombre, por el nombre de Cristo, estoy encadenado a esta prisión. Entonces, no llegues a avergonzarte. No llegues a avergonzarte. La causa de Cristo nunca trae una vergüenza. ¿Por qué? Porque los que están en el Señor y los que están en Cristo están del lado de la victoria. Están del lado de la victoria.
estamos del lado de la victoria, no hay por qué avergonzarnos. Entonces, ¿qué implica darlo todo por el Evangelio? Implica tener la determinación de defender el Evangelio sin vergüenza. Ahora también lo que tenemos que pensar es que esa determinación también nos va a llevar a tener que pagar el precio. Tiene un costo, tiene un costo. El costo, dice aquí, volvemos a 2 de Timoteo, capítulo 1, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, aquí hay un costo, hay una actitud, la actitud no avergonzarse. Lo segundo es un costo. El testimonio, esa palabra testimonio es una palabra interesante porque la palabra testimonio significa o es la palabra mártir. ¿A qué les suena la palabra mártir? La palabra mártir significa uno que muere por una causa. ¿Listo? Uno que muere por una causa. Entonces, por ejemplo, dicen el mártir Simón Bolívar. ¿Qué significa eso? Que Simón Bolívar murió por la causa de la independencia, digámoslo así. Cuando el Señor pone uno de los títulos más bien que el Señor pone para el creyente es el título de mártir. Eso significa que el creyente va a tener que sufrir. Es la palabra que él utilizó en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, pero recibiréis ¿qué? Poder y me seréis testigos, bueno, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra es testigo, si es la misma palabra que está utilizando aquí, que es testigo, que es la palabra mártir. Mártir es uno que muere por una causa. Eso significa que directamente le está diciendo al creyente que el creyente va a tener que ¿qué? Que sufrir. Es el costo que tiene que pagar el creyente. El creyente va a tener que sufrir. No te avergüences dice acá, no te avergüences de dar testimonio, de ser un mártir de nuestro Señor, de sufrir por nuestro Señor. Bueno, nunca cambió su mensaje. No nos avergonzamos del mensaje del Señor. Y si pudiéramos preguntarnos por qué no nos avergonzamos de pagar el precio y de sufrir por Cristo, tendríamos que decir que Él no se avergonzó con todo lo que implicaba la cruz y lo que ya hablamos, no se avergonzó de venir y sufrir por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Se avergonzó el Señor? Determinación de cumplir su tarea, su labor, por el gozo de vernos a nosotros pasando de una muerte espiritual a una vida eterna. Entonces, tenemos ese ejemplo tan tremendo de nuestro Señor Jesucristo pagando el precio y el costo por nuestra salvación. Eso nos anima a nosotros a no avergonzarnos, porque Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. ¿Y debería sentir vergüenza de llamarnos sus hijos? Sí. ¿Debería sentir vergüenza el Señor de llamarnos sus hijos? Sí, ¿por qué? Porque somos tremendos nosotros, somos terribles nosotros. Es más, aun cuando nosotros nos hemos avergonzado muchas veces de Él, Él no se avergüenza de nosotros. Y pagó el precio y el costo en una cruz y todo lo que eso implicó por la muerte por nosotros. Entonces, no te avergüences de ser un mártir, de pagar el precio, Él no nos avergonzamos del mensaje del Señor. Y la otra palabra que pone aquí muy interesante, dice, ni de mí preso suyo, no nos avergonzamos de aquellos que están padeciendo por causa del nombre de Cristo. Estaba pensando en esto un poquito y decía, en nuestro contexto occidental sería, nosotros no tenemos que sufrir como sufren muchas personas en un contexto oriental. Nosotros hablamos, por ejemplo, de Miguel Masmud, ¿cierto? ¿Y Miguel Masmud en dónde está?
en la Franja de Gaza, y hay muchos lugares, aún aquí en Colombia, en donde el evangelio es perseguido. Y pensaba en estos hombres. No nos avergonzamos de estos hombres. No nos avergonzamos de decir que oramos por los misioneros y aún por los misioneros que están sufriendo y padeciendo persecución por causa del nombre de Cristo. No nos avergonzamos. Antes, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los qué? Los valoramos, los exaltamos, les enviamos algo para que ellos puedan también sentir que nosotros desde aquí los estamos ¿qué? Respaldando, amando, cuidando. No nos avergonzamos, y si tenemos que pagar el precio, por eso lo pagamos. Hasta el momento nadie ha venido a quejarse de que nosotros oremos por Miguel Mahmoud. Nadie ha venido a decir, uy, ustedes oran por ese hombre allá en esa Franja de Gaza, pobre hombre, miserable, bueno, no sé, algo así. Nunca ha venido nadie a decir eso. Pero si viniera alguien a decirnos eso con relación a un hermano que está siendo perseguido en alguna parte del mundo, nosotros tendríamos que decir, nosotros no nos avergonzamos de esos hombres y mujeres que han dado su vida por el Señor en lugares tan tremendos. Quizás yo nunca voy a ir allá, nunca. Quizás ninguno de nosotros vayamos a ir allá al contexto donde ellos están sufriendo de esa forma, pero por lo menos, hermanos, no nos avergonzamos de esos hombres. No nos avergonzamos de esos hombres que sufren por el evangelio, y si tenemos que pagar el costo, lo vamos a pagar, porque es la determinación que tomamos. La determinación que tomamos de defender la causa de Cristo, de defender el evangelio sin avergonzarnos, así toque pagar un costo. Aquí dice en esta palabra, dice el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que ¿qué? Ahí está un contraste, sino que participa. En vez de avergonzarte, ¿qué tienes que hacer? Tienes que participar. Y la palabra participar significa compartir el sufrimiento, soportar la dificultad junto con esa persona. Entonces no nos avergonzamos, participamos, compartimos el sufrimiento, compartimos la aflicción. En el momento en el que vamos a ser perseguidos o que vamos a tener que ser humillados por ser creyentes, nosotros participamos de esa aflicción. Participamos de eso, soportamos la dificultad, acompañando a aquellos hermanos que están sufriendo alrededor del mundo. Participa de las aflicciones, ¿por el qué? Por el evangelio. No hay que avergonzarse del evangelio, y ya dentro de 8 días vamos a mirarlo un poquito más con detenimiento, pero pagamos el precio. Pagamos el precio. La situación que tenemos en este momento en nuestra cultura actual es que la cultura actual nos llama a abrazar el sufrimiento o a huir del sufrimiento. Está todo el tiempo planeando cómo hacer que nosotros huyamos del sufrimiento. ¿Cómo podemos tener de pronto más confort y más comodidad para que no tengamos que sentirnos tan incómodos? Es algo que es parte de nuestra cultura. La idea es huir del sufrimiento y no abrazar el sufrimiento. Y también podemos pensar que no solamente en el contexto de este sistema mundo, sino también en el contexto de las iglesias cristianas de nuestra época, las iglesias carismáticas grandes, se ha fortalecido desde hace unos años el evangelio que se llama el evangelio ¿de qué? De la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad es decirnos que nosotros como hijos de Dios no tenemos que sufrir, sino que cuando uno conoce al Señor, ¿qué va a pasar? Todo se acaba, todo el sufrimiento se acaba, las cosas van a ir bien, usted va a prosperar económicamente. Amén, hermano. Si usted da 100, el Señor le va a dar 1000. Amén, hermano. Y con ese mensaje motivador que le hace a uno pensar en que el sufrimiento es algo que Dios no quiere, está yendo en contra del mensaje de la palabra. Lo que Dios nos llama a nosotros es a abrazar ¿qué? El sufrimiento. Abrazar el sufrimiento. No ser masoquistas, obviamente voy a sufrir porque sí, sino abrazar el momento en el que tenemos que sufrir por Cristo. Estar gozosos en el momento que tenemos que sufrir por Cristo y pagar el precio de vivir para el Señor.
La vida cristiana, mis queridos hermanos, lo decimos así, simple y llanamente, es una vida de sufrimiento. La vida cristiana es una vida de sufrimiento. No significa que siempre sea sufrimiento, porque hay gozo en medio del sufrimiento, pero sí no tenemos que rechazar esas situaciones porque Dios las está poniendo también para fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿quién quisiera en ese contexto compartir con un apóstol que está sufriendo? ¿Alguno naturalmente diría, yo me voy a meter allá en el calabozo con Pablo? Naturalmente no, naturalmente no. Se le huye al sufrimiento, pero debemos abrazar el sufrimiento. Uno piensa, Pablo dice, en mi primera defensa todos se fueron, ¿cierto? Todos huyeron, nadie estuvo a mi lado. Listo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Ahora está aquí Pablo solito, pero por ejemplo tiene a un hombre como Lucas que dice que está junto a él acompañándolo, de alguna forma. Y qué bendición, ¿cierto? Qué bendición. Está Onesíforo también que ha estado por ahí cerquita y que pudo ver al apóstol. Qué bendición. No nos avergonzamos, compartimos el sufrimiento con aquellos que están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Pablo le está animando a Timoteo a sufrir al lado con él, a sufrir al lado con él. Hay que sufrir con los hermanos por causa del evangelio. Entonces, cuando tienes que confrontar a una persona y sabes que vas a ser difamado por eso, ¿cierto? Tienes que confrontar a alguien por su pecado y sabes que vas a ser difamado, ultrajado, van a hablar mal de ti. Cuando tienes que enfrentar a personas que no son creyentes, cuando sabes que se van a burlar de ti por ser creyentes, cuando tienes que ser firme con el pecado y personas no lo van a entender y vas a tener que sufrir, entonces abraza el sufrimiento por la causa de Cristo. Abraza el sufrimiento por la causa de Cristo. Entonces, el creyente siente miedo y vergüenza porque teme a la burla, a la crítica, al rechazo y al sufrimiento. Pablo le insiste a su discípulo varias veces diciéndole que la aflicción es una experiencia normal del creyente. Y también Pedro, por ejemplo, aclara que no debemos sufrir por haber hecho lo malo, pero no debe de sorprendernos cuando sufrimos por vivir y servir a Dios. Y servir a Dios. Entonces, cuando sucede así, que sufrimos por la causa de Cristo, dice Pedro que nos hacemos participantes de los padecimientos de Cristo. Así sea un poquito. Padecemos lo que Cristo padeció. Así sea un poquito, vivimos lo que Él tuvo que sufrir por venir a morir por nosotros. Y qué bendición y qué gozo para la vida de un creyente poder ser, así sea en un poco de sufrimiento, digno por haber sido tenido por digno de haber sufrido por la causa del nombre de Cristo. Pero también aquí lo que nos aclara este pasaje es que hay una actitud, no avergonzarse, hay un costo que se tiene que pagar por ser hijo de Dios, pero también aquí nos dice la forma, de dónde se va a agarrar la fortaleza para no sentir vergüenza, para tener una determinación de no acobardarnos, sino de tener ese poder, amor, dominio propio. ¿De dónde va a venir eso? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo se hace eso? Miren que ahí Pablo se lo aclara muy bien a Timoteo y le dice, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Cómo? Según el poder de ¿quién? Según el poder de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que creer eso, confiar en eso que es la palabra de Dios, fortalecernos en eso y pedirle al Señor que en el momento en el que nosotros estamos siendo tentados a avergonzarnos, a huir del sufrimiento, podamos afrontarlo con madurez bíblicamente como Dios lo quiere. Entonces, según el poder de Dios, Timoteo debe estar dispuesto a sufrir el maltrato junto con Pablo. Pero eso se hace siempre en nuestras fuerzas, no se puede, imposible, somos humanos, no podemos. Pero eso se hace según el poder de Dios. ¿Y el poder de Dios es finito o infinito? Infinito.
Él nos da el poder para que nosotros podamos resistir a esa tentación de huir del sufrimiento o de avergonzarnos por el nombre de Cristo. El Señor va a capacitar a una persona para soportar aún hasta el momento de la muerte. Aún hasta el momento de la muerte. Tenemos que pedirle al Señor constantemente, continuamente, cada día. Cada día nos vamos a enfrentar más que la mayoría de nosotros vivimos en un contexto donde estamos relacionándonos todo el tiempo con personas que no son ¿qué? Creyentes. O sea que cada día hay que pedirle al Señor que en el momento en el que tengamos que ponernos a defender nuestra fe, lo podamos hacer con determinación y sin vergüenza. ¿Saben que una de las cosas que más impactó a estos hombres en el Imperio Romano, a los emperadores y a los altos mandos del Imperio Romano, fue la determinación con la que los creyentes morían en el Coliseo Romano? Estaba recordando un poquito anoche todo lo que era la ciudad de Roma. La ciudad de Roma era una ciudad, una metrópolis, era una ciudad enorme, gigante. Dice que la ciudad de Roma estaba diseñada para que todas las avenidas y calles que tenía llegaran al centro de la ciudad. Había un teatro, un coliseo, en donde cabían 150,000 personas. ¿En cuántos son 150,000 personas? No hay un estadio en el mundo que tenga la capacidad de 150,000 personas. Bueno, debe ser que de pronto hay uno, pero no hay más. El estadio que nosotros tenemos acá, el Campín, caben 45,000. O sea que son 3 estadios del Campín repletos. En ese coliseo romano habían gladiadores, era el espectáculo para el pueblo, decían ahí los gobernantes, pan y circo, comida y diversión, ¿para qué? Para que el pueblo esté distraído, para que el pueblo esté distraído. Le regalamos cosas para que el pueblo esté distraído. Y eso era lo que pasaba en el Coliseo. 150,000 personas iban a ver el espectáculo. Cuando empezó toda esta persecución hacia el cristiano, los metían en el Coliseo. Y ustedes pueden ver muchas historias por ahí por el YouTube en el que estos cristianos eran puestos en medio del Coliseo y soltaban a los gladiadores para que mataran a los cristianos. Y soltaban a las fieras para que mataran a los cristianos, para que los cristianos murieran destrozados por las fieras, por los osos, por los leones, mientras que toda la multitud gritaba ¡ay! Se alegraba. Pero recuerdan que les dije del mártir de las catacumbas, ¿no? Les dije del mártir de las catacumbas, lindo libro, si lo pueden comprar y leerlo, léanlo. Y era ese soldado romano que está ahí al lado de su amigo, un alto mando del Imperio Romano, y está viendo el espectáculo de cómo mueren todos estos cristianos en el Coliseo. Este hombre ve cómo sueltan a niños pequeñitos que son hijos de cristianos y las fieras vienen y se los comen. Ellos están viendo como mujeres, dice él, mujeres vírgenes, jovencitas, seguramente muy jovencitas, que son soltadas en medio de este coliseo romano y vienen las fieras y las destrozan, las destruyen. Y aún también, por ejemplo, la figura de ancianitos que eran puestos en medio del coliseo romano para que las fieras vinieran y los destruyeran. Algo que le llamó la atención a este hombre fue lo siguiente. Cada vez que estos hombres cristianos que eran puestos ahí en el Coliseo morían, ellos cantaban una canción. ¿Cuál era la canción que cantaban? La canción que cantaban era una canción que seguramente sacaron de Apocalipsis, que decía, aquel que nos salvó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando este soldado romano que llamaba Macer veía a estos cristianos, los veía con una determinación de no avergonzarse por el evangelio. Y estos hombres cantaban esto y a este hombre le impactó y decía, ¿cómo puede ser que estas personas que se paran enfrente de la muerte tengan tanta firmeza de no avergonzarse por ese evangelio que ellos dicen creer? ¿Cómo puede ser que estos niños, estas jovencitas y estos ancianos se paren enfrente de la muerte y no tengan miedo?
¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que estas personas se paren con tanta determinación y cuando se les dice nieguen a Cristo, ¿qué dicen ellos? No lo vamos a negar, porque el Señor nos salvó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Él sufrió por nosotros, nosotros vamos a sufrir por Él. Venían las fieras y se los comían. Y saben que él, por ejemplo, decía, yo he visto a gladiadores grandotes que en medio y enfrentándose a la muerte se atemorizan y se avergüenzan de cualquier cosa. Pero veo a estos niños, a estas mujeres, a estos ancianos sin vergüenza. ¿Por qué? A él se le da la misión de que vaya a las catacumbas y saque a los cristianos que están escondidos para matarlos en el Coliseo. Y cuando él llega a las catacumbas y se pierde en una de esas catacumbas, se encuentra ya los cristianos y él escucha una canción. La canción que estaban cantando allá en el Coliseo romano esas personas. Aquel que nos salvó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre, al sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en ese momento él les dice a esos cristianos que están ahí encerrados en las catacumbas, ¿por qué? El pastor que está ahí en la catacumba le predica el evangelio y este soldado romano se convierte al cristianismo. Este soldado romano que se convierte al cristianismo después se intercambia por un niño que ha sido apresado y se intercambia por un niño para morir en el Coliseo romano. Y él con la misma determinación y sin vergüenza por el evangelio se para enfrente de toda la multitud y canta. ¿Qué canta? Aquel que nos salvó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo matan. Y este hombre muere por el evangelio. Todo por el evangelio, aún hasta la muerte. No nos avergonzamos. Determinación para no avergonzarse del evangelio.